Hoy te contaremos algo que sucedió en algún lugar del mundo. No diremos dónde, porque no queremos involucrar países, personas o regiones. Es una historia que, hasta ahora, no se ha contado en ningún medio, ni se ha publicado en periódicos. Quizás nunca la hayas escuchado. Te la dejamos a tu imaginación. Solo mantente conectado con la realidad que pocos conocen. 6 metros sobre el suelo, en la horquilla de un roble antiguo y nudoso, un bulto colgaba entre las ramas, meciéndose apenas con la brisa. La corteza lo abrazaba como si lo hubiera reclamado como propio. La lluvia, el sol y la nieve de 10 años le habían dado un aspecto casi natural, confundido con el tronco. Un nido de pájaros se había instalado en su borde, como si también hubiera reconocido su quietud. Ningún turista que transitara la ruta oficial, a kilómetros de distancia, podría haberlo visto. Hasta aquel verano de 1785, cuando 3 cazadores, adentrándose en la maleza espesa y desconocida, alzaron la vista por casualidad. Al principio pensaron que era un saco de dormir olvidado. La tela desgastada por el tiempo parecía inofensiva. Pero al retirarlo y abrirlo, la visión los paralizó. Dentro, acurrucados entre la podredumbre y la sombra del bosque, había 2 esqueletos. Para entender cómo llegaron allí, debemos retroceder 10 años, al 19 de julio de 1775. Kevin Holmes, ingeniero de software de 27 años, y su esposa Julia, de 24 y embarazada de 4 meses, se preparaban para una semana de senderismo que prometía ser el último gran viaje antes de la llegada de su primer hijo. Su destino era un bosque remoto, denso, de senderos difíciles, con miradores solitarios y claros apenas iluminados por el sol. Las mochilas estaban perfectamente equipadas, comida liofilizada, sacos de dormir, tienda de campaña verde, hornillo portátil y sistema de filtración de agua. Cada elemento cuidadosamente elegido reflejaba la planificación obsesiva de Kevin y la minuciosidad de Julia. ¿Lo revisaste todo?, preguntó Julia, ajustando la correa de la mochila, mientras el sol de la mañana teñía la calle de dorado. Kevin sonrió, levantando la brújula y el mapa. Todo. No falta nada. Nuestro viaje perfecto. A las 6 de la mañana, cargaron las mochilas en su Subaru plateado y arrancaron hacia la aventura. El coche, cerrado y con todas sus pertenencias dentro, se convertiría en su último ancla visible. A las 7, los vecinos los observaron alejarse, ignorando que sería la última vez que alguien los vería juntos. «Mira ese roble», dijo Kevin, señalando un árbol gigantesco que se recortaba contra el cielo. «Algún día deberíamos volver y acampar aquí». Julia sonrió, ajustándose los pantalones de senderismo grises. «Hoy nuestro campamento está más adelante. Este bosque nos espera». A las 9, un turista que partía por la misma ruta los vio por última vez. Comentaron el clima, la suavidad del sendero y la claridad de la mañana. Kevin estaba animado, Julia, serena. Luego desaparecieron entre los árboles, envueltos por la inmensidad silenciosa del bosque. Días después, nada, ni mensajes en los registros de visitantes, ni señales de teléfonos ni actividad bancaria. El 27 de julio, la alarma se transformó en búsqueda oficial. El sheriff del condado de Buncombe recibió la denuncia. Guardabosques inspeccionaron cada arroyo, cada roca, cada claro. Avanzaron en filas, revisando cada sombra que pudiera ocultar a la pareja. Helicópteros sobrevolaron la densa copa de los árboles, mientras perros entrenados intentaban seguir rastros casi imperceptibles. «Tenemos que cubrir todos los sectores», dijo un guardabosques, con la voz cargada de tensión. «Nada puede quedar sin revisar». El esfuerzo fue enorme. Más de 50 personas en tierra, 4 equipos caninos, reconocimientos aéreos y entrevistas con familiares y turistas. La última persona que los vio confirmó la normalidad de la pareja. Risas, charla ligera, paso firme hacia el norte. Sin embargo, varios turistas reportaron la presencia de un hombre mayor, barba gris y ropa de camuflaje, agresivo con los visitantes, reclamando su territorio. Sin armas, pero con una actitud que despertaba inquietud y temor. Los días se sucedieron y la esperanza se desvanecía. Cada barranco inspeccionado, cada sendero recorrido, reforzaba el misterio. No aparecieron tiendas de campaña, mochilas ni rastros que delataran la presencia de Kevin y Julia. Para mediados de agosto, la búsqueda activa cedió a una investigación pasiva. La desaparición fue clasificada oficialmente como inexplicada, un misterio que desafiaría la lógica y el tiempo. Lo que comenzó como un viaje cuidadosamente planeado, lleno de risas y sueños, terminó dejando solo silencio y preguntas.
Hasta aquel verano de 1785, cuando un saco de dormir olvidado en lo alto de un roble reveló la verdad que el bosque había guardado durante una década. Kevin y Julia Holmes no regresaron. Sus cuerpos, escondidos entre ramas y sombras, contaban una historia que nadie había imaginado, y que recién empezaba a salir a la luz. El bosque que había tragado a Kevin y Julia Holmes permaneció silencioso durante años, como un guardián de secretos imposibles de revelar. Tras el cierre oficial de la fase de búsqueda activa en agosto de 1775, el caso pasó al Departamento de Investigación Criminal del Condado de Buncombe, recibiendo el estatus de caso sin resolver. En la práctica, significaba que las pesquisas se suspendían, a la espera de cualquier pista que pudiera resucitar la esperanza. Durante los meses siguientes, las familias Holmes y Albrecht no aceptaron la inacción. Organizaron sus propias partidas de búsqueda, explorando senderos remotos y barrancos apartados, zonas que creían que habían sido ignoradas por los equipos oficiales. Amigos y voluntarios se unieron, y cada paso entre la maleza traía consigo el eco de la desesperación. Paralelamente, contrataron a un investigador privado de Charlotte, quien dedicó 3 meses a reexaminar expedientes y entrevistar testigos, buscando cualquier hilo que condujera a la verdad. Nada apareció. Ningún objeto, ninguna huella, ningún nuevo relato. La falta de pistas alimentó teorías. Algunos hablaban de un accidente en terreno abrupto. Los Apalaches son traicioneros, con barrancos ocultos y cuevas sin marcar. Quizá uno o ambos se habían precipitado, quedando atrapados donde nadie podría hallarlos. Pero la ausencia total de equipo, de ropa o de cualquier señal hacía improbable un accidente típico. Otros pensaban en un ataque de animal salvaje. Expertos en fauna señalaron que un oso negro que hubiera matado 2 adultos habría dejado rastros, ropa rasgada, restos biológicos, señales de lucha. Nada de eso apareció. La teoría de una desaparición voluntaria fue descartada enseguida. Análisis financieros, vínculos familiares sólidos, el embarazo de Julia y la ausencia de documentos o dinero hacían imposible que se hubieran ido por voluntad propia. La más inquietante, finalmente, era la de un crimen deliberado. La ausencia de rastro sugería que un tercero había actuado con cuidado extremo, ocultando cuerpos y evidencia. Los investigadores volvieron entonces a los relatos sobre un ermitaño hostil. Leonard Milton, antiguo guardabosques despedido por comportamiento agresivo, vivía en una cabaña ruina a 8 kilómetros del último avistamiento de los Holmes. Octubre de 2005, 2 detectives lo visitaron. Milton admitió vivir permanentemente en el bosque, pero negó contacto con la pareja. Un registro superficial no reveló indicios sospechosos, y la falta de pruebas legales impidió medidas adicionales. Su nombre quedó como persona de interés, pero sin investigación activa. Años pasaron. Cada julio, los periódicos recordaban la desaparición. La historia se convirtió en leyenda local. Los detectives se jubilaban, los expedientes acumulaban polvo. En 2012, tras 7 años, Kevin y Julia Holmes fueron declarados legalmente muertos. Para sus familias, fue un final simbólico de cualquier esperanza. 10 años de hojas cayendo y volviendo a crecer, 10 inviernos cubriendo el bosque de nieve, ocultando secretos que el tiempo parecía preservar. Hasta que, el 15 de agosto de 2015, el silencio se rompió. Los hermanos Michael y David Richardson exploraban terrenos remotos a unos 25 kilómetros al suroeste del sendero donde los Holmes habían desaparecido. El bosque allí era cerrado, con pendientes pronunciadas y afloramientos rocosos que dificultaban cada paso. Hacia las 2:30, David vio un bulto extraño a 6 metros de altura en la bifurcación de un roble grande. La tela gris sucia y los restos de musgo le dieron un aspecto natural. Parecía un montón de hojas o un nido. Al acercarse con prismáticos, distinguieron restos de cremalleras y fibras sintéticas. Un viejo saco de dormir, abandonado y atragantado en la horquilla del árbol. Intentaron derribarlo con ramas largas, sin éxito. Pesado, firmemente atrapado, requería equipo especializado. Los hermanos registraron coordenadas, tomaron fotos y alertaron al 911. A la mañana siguiente, un guardaparques y 2 ayudantes del sheriff acudieron al lugar. La operación comenzó alrededor de la 1. Cuerdas, eslingas y precaución extrema permitieron descender el bulto, que pesaba más de 100 libras, sobre una lona extendida. Al abrirlo, entre tela descompuesta y hojas, se revelaron huesos humanos. 2 cráneos eran visibles entre los restos de ropa corroída. El lugar se convirtió de inmediato en escena del crimen. El detective James Galloway, que había participado en la búsqueda original, llegó poco después. Reconoció la escena.
Los restos correspondían a dos adultos, entrelazados con señales que podrían indicar un embarazo en la mujer. El tiempo había oscurecido y fragilizado los huesos, pero la evidencia era inequívoca. La pareja desaparecida hacía una década estaba finalmente ante la luz, atrapada en la memoria del bosque. La búsqueda de 10 años había terminado de la forma más terrible imaginable. La pregunta que durante tanto tiempo había atormentado a todos, ¿dónde están?, se transformó en otra aún más angustiosa. ¿Qué les pasó y quién fue responsable? El bosque había revelado su secreto y era más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. El trabajo en la escena del crimen se prolongó durante más de 36 horas. Especialistas forenses y del Departamento de Investigación Criminal registraron meticulosamente cada centímetro del área acordonada. Se trazó un mapa preciso del lugar, documentando la ubicación exacta del roble y del saco de dormir que colgaba de sus ramas, 10 años escondida entre la corteza y la maleza. Los científicos tomaron muestras del musgo y la corteza donde había estado atrapado el bulto, mientras equipos especializados peinaban el suelo en un radio de 15 metros con detectores de metales y tamices, en busca de cualquier objeto no orgánico: botones, broches, balas, armas. Nada apareció. La ausencia de pistas sugería que quien lo había hecho se había asegurado de no dejar rastros. El saco de dormir fue trasladado a Chapel Hill, al laboratorio del médico forense jefe del estado, donde comenzó un análisis exhaustivo el 18 de agosto de 1785. Patólogos y antropólogos trabajaron con delicadeza, separando huesos de tela y materia orgánica descompuesta. La primera tarea era identificar los restos. Los antropólogos confirmaron que uno pertenecía a un hombre caucásico, aproximadamente 1,85 metros, entre 25 y 30 años. El otro, una mujer caucásica, 1,68 metros, entre 20 y 25 años. La coincidencia con Kevin y Julia Holmes era evidente. Se solicitaron registros dentales y, tras comparar radiografías post-mortem con los antecedentes, el 20 de agosto se confirmó oficialmente. Los restos eran de Kevin y Julia Holmes. 10 años de incertidumbre terminaban para sus familias. La siguiente pregunta era la más temida: ¿cómo habían muerto? El examen del cráneo de Julia no reveló traumatismos evidentes. No había fracturas ni heridas que permitieran determinar la causa de su muerte con certeza debido a la descomposición completa de los tejidos blandos. En cambio, el cráneo de Kevin mostraba varias fracturas lineales con depresión en las regiones occipital y parietal. La fuerza necesaria para infligirlas sugería un objeto pesado, probablemente una roca grande o un garrote, incompatible con la vida. La causa oficial de su muerte fue catalogada como traumatismo craneofacial por objeto contundente y, dada la naturaleza de los hallazgos, se clasificó la muerte de ambos como asesinato. Durante la limpieza y examen del saco de dormir, se descubrieron pequeños restos que no habían sido visibles a simple vista. Al ser analizados, se determinó que se trataba de un feto de entre 16 y 20 semanas de gestación. Julia Holmes había sido asesinada junto con su hijo nonato. La desaparición se reclasificó oficialmente como doble asesinato y el caso volvió a abrirse. El detective James Galloway, quien había participado en la búsqueda original de 2005, fue designado jefe del nuevo equipo. Su primera acción fue revisar el expediente original con detalle, analizando documentos, listas de equipos, informes financieros y transcripciones de entrevistas. Las teorías de accidente o ataque animal quedaron descartadas. Los cuerpos habían sido colocados en un saco de dormir, a 6 metros de altura, a 25 kilómetros de la ruta oficial, indicando claramente la intervención de un tercero decidido a ocultar toda evidencia. Entre los informes antiguos, Galloway se detuvo en los testimonios sobre un ermitaño hostil, Leonard Milton. En octubre de 2005, Milton había sido visitado por detectives. No se encontraron pruebas para acusarlo, y el caso quedó inactivo. Ahora, con los cuerpos y la evidencia de un doble asesinato, esas declaraciones adquirieron un nuevo significado. Su nombre fue anotado en la pizarra de operaciones como principal sospechoso. El 21 de agosto de 1785, Galloway solicitó una orden de registro de la propiedad de Milton. Los argumentos eran claros: testigos que lo identificaron como hostil, su proximidad geográfica al lugar de la desaparición, la localización de los cuerpos, sumados a su historial de amenazas, proporcionaban causa probable suficiente para que un juez emitiera la orden. A la madrugada siguiente, un equipo de 8 agentes SWAT y 4 detectives, incluido Galloway, se aproximó a la propiedad densamente arbolada de Milton. A las 6:02, rodearon la cabaña. Tras anunciarse y presentar la orden judicial, no hubo respuesta. La puerta fue derribada con un ariete. Dentro,
Milton, de 65 años, dormía y fue detenido sin resistencia. El registro de la cabaña reveló abandono y desorden. Periódicos viejos, ropa esparcida, herramientas oxidadas, sin indicios directos de los crímenes. La atención se desplazó al cobertizo cercano, lleno de trastos y bolsas podridas. Allí, bajo una pila de lonas, Galloway descubrió una caja de madera con un cuchillo de gran tamaño. La hoja estaba manchada de una sustancia oscura, posiblemente sangre seca, y junto a ella, cuadernos amarillentos con notas de 1775. Al hojear los cuadernos, Galloway encontró las entradas fechadas justo antes de la desaparición de los Holmes. La letra era irregular y angular. Una anotación decía: vinieron dos, un chico y una chica, haciendo ruido, riendo, en mi terreno. Les dije que se marcharan. Ella se rió en mi cara. Otro día, no se marcharon. Vi su tienda junto al arroyo verde. Creen que es su parque. No respetan el bosque. No me respetan. Finalmente, una entrada sin fecha detallaba: tuve una cita con la pareja por la noche. El chico era fuerte, pero la roca era más fuerte. Ella gritaba, llevaba un niño dentro. La até, me suplicaron. Siempre suplican. Las palabras eran escalofriantes, revelando con claridad la brutalidad del crimen y confirmando la culpabilidad de Milton en el doble asesinato de Kevin y Julia Holmes. La investigación, dormida por una década, había encontrado por fin un hilo tangible que conectaba la evidencia con el asesino. Los llevé hasta el gran roble. Dejé que los pájaros comieran primero. Ahora todo está en silencio. Mi bosque vuelve a ser mío. Cada palabra escrita en aquel cuaderno irregular de 1775 emergía ahora con fuerza, impregnando la sala de la oficina del sheriff con un silencio que pesaba como una losa. Era una confesión directa y escalofriante de un crimen que había permanecido oculto durante 10 años. Detalles que nadie podía conocer: la tienda verde de la pareja, el embarazo de Julia, la ubicación exacta del roble donde los cuerpos habían permanecido olvidados. Todo apuntaba al autor de aquella atrocidad. La mañana del 22 de agosto de 1785, Leonard Milton fue conducido a la sala de interrogatorios. Sus pasos eran lentos y su mirada fija, como si el tiempo no hubiera pasado para él. James Galloway, quien había participado en la búsqueda de los Holmes en 1775, lo observaba con atención. Milton se sentó sin resistencia, cruzó los brazos y permaneció inmóvil. Su expresión era de indiferencia absoluta, y su voz, monótona, parecía carecer de cualquier emoción cuando negó conocer a Kevin y Julia, asegurando que no había visto turistas en los alrededores de su propiedad durante aquel verano. Durante 2 horas, los detectives hicieron preguntas generales, permitiendo que Milton se acomodara a la situación, evaluara sus opciones y construyera su defensa basada en la negación. Cada palabra que pronunciaba parecía calculada, meditada, sin rastro de ansiedad ni culpa. La tensión en la sala era palpable. Cada movimiento, cada silencio, se sentía como un eco en la memoria de la tragedia. El punto de inflexión llegó cuando Galloway colocó frente a Milton 2 bolsas de evidencia selladas, el cuchillo con mango de cuero de ciervo y el cuaderno que contenía las notas del asesino. Milton observó los objetos, pero su rostro permaneció inmutable. Galloway abrió lentamente una copia del cuaderno y comenzó a leer en voz alta, proyectando cada palabra con calma, cada letra un testimonio de la brutalidad cometida. Narró el encuentro de la pareja, la tienda de campaña verde junto al arroyo, los gritos de Julia y la violencia infligida por Milton. La habitación se sumió en un silencio absoluto, roto solo por la respiración contenida de los investigadores. Por primera vez, Milton levantó la vista, mirando directamente a Galloway. La presión de la evidencia, las palabras que él mismo había escrito, comenzaron a erosionar su muro de indiferencia. Su confesión emergió, fría, metódica, sin emoción ni remordimiento. Odio a los turistas. Creen que el bosque es un parque de atracciones, pero este es mi hogar. Esa mujer se rió cuando les dije que se marcharan. No me hicieron caso. Los esperé por la noche y golpeé al chico con una piedra. La até. Sabía que estaba embarazada. Gritaban y suplicaban. Quería que se pudrieran donde nadie los encontrara. Los arrastré hasta un árbol y los cubrí con un saco de dormir. Quería que los cuervos y el tiempo hicieran su trabajo. Cada palabra parecía cuidadosamente calculada, como un relato de rutina diaria para él. Con la confesión obtenida y las pruebas materiales en mano, Galloway presentó los cargos: 2 asesinatos en primer grado. El juicio, celebrado en enero de 2016, atrajo la atención de medios nacionales. La fiscalía desplegó todos los elementos:
El informe forense detallando el traumatismo de Kevin y la evidencia del embarazo de Julia, los testimonios de los hermanos Richardson sobre el hallazgo del saco de dormir y la evidencia del cuchillo y los cuadernos. Cada detalle reforzaba la narrativa de un asesinato premeditado y meticulosamente planificado. El jurado escuchó los extractos del diario, que describían la violencia y el desprecio de Milton hacia la pareja. Cada lectura aumentaba la tensión en la sala. Los familiares de las víctimas, presentes en primera fila, contenían el aliento mientras recorrían con la mente los horrores narrados con precisión escalofriante. El análisis del cuchillo confirmó la presencia de sangre humana, aunque el ADN se había degradado con el tiempo. Aún así, la combinación de pruebas circunstanciales y la confesión escrita era irrefutable. Durante todo el juicio, Milton se mantuvo inmóvil, impasible, sin impugnar la evidencia ni declarar en su defensa. Su indiferencia contrastaba con las emociones intensas de los familiares y de los testigos. Cada testimonio, cada fragmento de evidencia, pintaba un cuadro de brutalidad planificada y ausencia total de remordimiento. El 26 de enero de 1786, tras menos de 3 horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto: culpable de los 2 asesinatos en primer grado. La audiencia de sentencia tuvo lugar una semana después. La fiscalía solicitó la pena máxima, argumentando la premeditación, la crueldad y la completa ausencia de arrepentimiento del acusado. El juez coincidió, condenando a Leonard Milton a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Milton fue trasladado de inmediato a una prisión de máxima seguridad en Carolina del Norte. La vida en el bosque de Pisgah volvió lentamente a su rutina, aunque nada sería igual. El gran roble donde se encontraron los restos de Kevin y Julia Holmes fue preservado, convertido en un símbolo sombrío y un recordatorio del horror. Las rutas cercanas se hicieron menos transitadas, y los guardabosques señalaban con respeto y advertencia la zona, reconociendo que el bosque guarda secretos que pueden permanecer ocultos durante décadas. Los restos de Kevin y Julia Holmes fueron cremados y enterrados juntos en un cementerio familiar de Asheville. La comunidad, marcada por el terror y la incertidumbre durante una década, finalmente encontró un cierre parcial. Sin embargo, las cicatrices psicológicas, el eco de la violencia y la memoria del sufrimiento perdurarían para siempre, tanto en los familiares como en la conciencia colectiva de los habitantes del condado. Los investigadores recuerdan que los Apalaches son un lugar donde la naturaleza puede ocultar secretos imposibles de descubrir. La historia de los Holmes se convirtió en un recordatorio sombrío de que la paciencia del tiempo y la dedicación humana pueden finalmente revelar verdades que parecían perdidas para siempre, aunque a un coste emocional incalculable. El bosque volvió su silencio, pero ahora, cada vez que el viento movía las hojas del roble, los recuerdos de Kevin y Julia Holmes flotaban en el aire, un eco permanente de la tragedia, de la justicia alcanzada y del horror que la naturaleza había guardado en su corazón durante una década. La historia cerró un ciclo, pero la memoria de sus vidas, truncadas por la brutalidad, continuó viva. La comunidad aprendió a respetar los límites del bosque y a recordar que incluso los lugares más bellos pueden ocultar oscuridades insondables. La justicia había llegado, pero la tristeza y el impacto de aquella pérdida quedaron grabados para siempre en la conciencia de todos.